Horizonte Misionero, Fraternidad Misionera de María. Hoy tenemos el último tema de ética política. Hablaremos de la estructura de pecado y las estructuras humanas de solidaridad. Es de mucha importancia este tema porque tenemos que aclarar algunos puntos. Por ejemplo, el mal, el pecado, el mal moral o el mal ético. Cuando hablamos de mal, no es sinónimo de pecado. Experiencias de mal podemos entender de varias formas, como el mal físico, el mal psicológico, el mal espiritual, el mal social. Se puede distinguir de varias maneras. Por eso debemos de hablar de mal moral, que eso sí tiene que ver con lo que la religión llama pecado. ¿Y qué es el mal moral? Y es que el mal moral implica la libre, consciente responsabilidad de la persona de hacer algo que contradice su dignidad y contradice la dignidad de los demás. El mal moral significa negar a realizar el bien de manera consciente, libre y responsable. Se reconoce un valor que hay que actuar y no se hace. Esto equivale a una libertad que se vive de manera arbitraria, poniendo el privilegio de sí como una prioridad y su lógica, olvidándose de los demás. Con tal de que yo esté bien, el resto no me importa. Con tal de que yo esté bien, soy indiferente a las diversas realidades que la sociedad, el hermano, el prójimo vive. Es decir, que se busca primero a sí mismo y rechazando objetivamente el bien. Esto es lo que en la religión le llamamos pecado. El pecado hace referencia a esa ruptura humana con Dios, pero no es el simple hecho de decir: Dios, no te quiero, no te amo. Más bien, la ruptura con Dios acontece en las mediaciones humanas, en la existencia humana. El maltrato del otro, la manipulación, las injusticias, es justamente eso, es ruptura con Dios. Ruptura que acontece en nuestra historia. De esa manera, entonces, es algo que se realiza contra Dios, pero también contra el prójimo, contra sí mismo, contra el conjunto de la creación. A eso le llamamos pecado en la religión. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro tema del día de hoy? Pecado personal y estructura de pecado. Y es que todo pecado, cuando le llamamos estructural, viene de un pecado personal. Lo que yo realizo, lo que yo hago, afecta la realidad, afecta a los demás, afecta la relacionalidad. Entonces, el mal que yo cometo crea estructuras, manipula, lleva a conformar incluso ciertos grupos de manera directa o indirecta para hacer el mal. Entonces, el pecado estructural o el pecado social, que le llamamos así, viene de un pecado personal, del privilegio de sí. Entonces, el mal se hace presente en la historia humana, en las decisiones y actuaciones de cada uno, en los contextos culturales y, como les decía a ustedes, crea estructuras. Vivir de manera arbitraria nuestra libertad, no asumimos nuestra responsabilidad. La estructura de pecado son la expresión y el efecto de los pecados personales que se hacen sociales. En ese sentido, afecta a la sociedad, a la comunidad en la cual se vive. Entonces, pecado personal lleva a un pecado estructural o al mal social. La estructura de pecado, en sentido estricto, son aquellos que claramente y voluntariamente son discriminatorias en su finalidad, en su lógica, en los medios. Repito, la estructura de pecado
claramente y voluntariamente son discriminatorias en su finalidad, en su lógica y en sus medios. En sí mismos son injustas porque no buscan el bien integral, el bien común de todas las personas, sino un interés egoísta. Esto es clave para poder interpretar nuestras acciones en el campo social o político. Es necesario también tenerlo como criterio cuando estamos colaborando en un grupo, en una organización, en un partido político, para darnos cuenta cómo estamos actuando, qué es lo que estamos decidiendo. Lo que hacemos es en función y en favor solo a un grupito, o este grupo está en función al servicio de la comunidad. La evaluación de la estructura de pecado es importante porque nos lleva a tener criterios de actuación, de pensar que lo que estamos haciendo o en lo que me estoy metiendo genera un bien para la sociedad o un mal para la sociedad. Buscar mi bien a costa del mal de los demás. Esto, a veces nosotros sin darnos cuenta, estamos metidos en una estructura de pecado. Por eso hay que repensar nuestros esquemas, nuestros proyectos, nuestra cooperación en algún grupo. Es importante pensar esto. Hablábamos en la metodología de antes de entrar a una organización, entrar a apoyar, a trabajar en algo, es importante una visión de la realidad, un análisis de mi realidad, una conversión para el bien, así poder evitar el mal. En la teología latinoamericana, desde esa estructura de ver, juzgar y actuar, que tuvo mucho peso en Latinoamérica, aunque es una metodología eclesial, como ya lo decíamos, se tematiza mucho el pecado estructural. Y se dice que es el mal ejercicio del poder. El pecado estructural es el mal ejercicio del poder, generando injusticia, marginación, desigualdad y opresión. Juan Pablo II lo tematiza como la solidaridad con el mal. O sea, la estructura de pecado es la solidaridad con el mal. Karl Rahner, un teólogo, dice: nadie vive y peca para sí mismo. El pecado se hace social. Ratzinger, de la misma manera, o Papa Benedicto XVI, nadie vive ni peca solo, ni nadie se salva solo. Mi vida entra en los demás y viceversa, tanto en el bien como en el mal. Significando que lo que yo haga, bueno o malo, afecta a la sociedad. Entonces vemos que el pecado estructural es lo que Juan Pablo II decía, que es la solidaridad con el mal. Entonces nosotros estamos llamados a una conversión estructural, de que si las cosas han ido en negativo, en favor del privilegio de sí, el egoísmo, podemos girar y retomar caminos de conversión para buscar el bien de todos. La conversión significa un cambio de la persona. No solamente cambiar algunos actos, sino transformar profundamente nuestra visión de la realidad, nuestros proyectos, nuestro horizonte de sentido. O sea, renovar el camino, renovar una autodisposición para el bien. Esto es conversión, renovar este camino, una autodisposición para el bien. Entonces la persona debe ser libre, capaz de decidir el camino del bien. Para los cristianos, para los creyentes, significa seguir a Cristo. Y seguir a Cristo indica un camino de justicia, de amor, de la no violencia, estar a favor de la dignidad de toda persona. Esto significa seguir a Cristo. Es una conversión que supera el pecado, una conversión que orienta mi discernimiento a optar siempre por el bien, estar en la lógica de la salvación.
Es decir, comprometido con el hermano, comprometido con el prójimo, comprometido con la sociedad, utilizando los medios políticos para hacer el bien. Esto sería la conversión. Y cuando hablamos de conversión, es iniciar un camino de estructura de solidaridad. No insistir mucho ya en el pecado estructural, más bien en estructuras humanas de solidaridad. ¿Cuál es esta conversión? Juan Pablo II, en la Solicitudo Rei Socialis, que es un documento del Papa Juan Pablo II, habla de una necesidad de una conversión personal, justamente con la solidaridad. Uno no puede ser justo mientras sea indiferente hacia el sufrimiento y las injusticias que padecen los demás. Uno no puede llamarse justo, bueno, bondadoso, pacífico, cuando es indiferente de los sufrimientos y padecimientos, las injusticias que sufren los demás, porque sería una hipocresía llamarse justo y ser indiferente. En teología también se subraya mucho la capacidad crítica del amor cristiano. El amor cristiano que no se queda en el sentimentalismo. El amor cristiano, una ética de la caridad, tiene una dimensión social y significa un compromiso con la dignidad humana, un compromiso con la justicia, la libertad, la paz y la solidaridad de trabajar juntos por este proyecto de solidaridad dentro de la sociedad. Muchos partidos políticos seguramente van a colocar ciertos valores, van a subrayar ciertos valores como solidaridad, paz, justicia, equidad, igualdad, reconocimiento. Pueden utilizar muchos conceptos que solamente queda como un adorno, como un discurso y no un compromiso serio. También no podemos quedarnos que como tal grupo o tal ente político utiliza este concepto, entonces mejor nosotros no utilicemos el concepto pueblo, el concepto persona, el concepto justicia, solidaridad, porque ya otros nos pueden confundir. Claro, nadie es dueño del concepto de la palabra, nadie puede como secuestrar una palabra para sí cuando es de uso común. El sentido que le damos, la vivencia que le damos a estos principios, esto sería lo fundamental que hay que valorar. Entonces, el amor o el ethos cristiano, el ethos de la caridad, nos abre a una responsabilidad y una solidaridad social. Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, número 36, habla de que debemos crear estructuras más humanas y justas, que parte de la conversión del corazón. O sea, crear estructuras más humanas y justas que parte de la conversión del corazón. En este sentido, estamos llamados todos a transformar la realidad, de crear estructuras humanas de solidaridad. Si bien hay grupos que se organizan para hacer el mal, debemos también haber grupos interinstitucionales para hacer el bien, donde cada sector puede aportar en la justicia, en la no violencia, en el respeto a la vida, en la paz. Hay muchas realidades que queremos que sean diferentes en la sociedad para que no haya cooptación del Estado, para que hayan elecciones justas, que hayan proyectos políticos en favor de la paz. Pero necesitamos de personas, necesitamos de cada uno, la sociedad necesita de cada uno de nosotros para aportar en el bien. Y un ejercicio de diálogo, de trabajo interinstitucional, buscando el bien común, favoreciendo la dignidad de la persona humana, va a ser muy necesaria para reconstruir una sociedad. No es que vivimos en un fatalismo donde nada tiene solución, que todo está perdido. Más bien hay esperanza cuando personas
con una capacidad de renovar el camino, de una autodisposición para hacer el bien junto con otros, se crean estructuras humanas de solidaridad a favor del bien común, a favor de la dignidad humana. Con esto cerramos nuestros ciclos temáticos sobre ética política desde una perspectiva cristiana, de una perspectiva teológica. Espero que estos temas hayan sido de mucha ayuda para nuestro discernimiento social, para que en esta época, en este tiempo de elecciones, podamos tener un voto consciente, un voto justo a favor del bien común y la dignidad de la persona humana. Horizonte Misionero, Fraternidad Misionera de María.